Todo empezó el día que salí antes del trabajo por error. No por una sorpresa ni por querer hacer algo romántico. Simplemente me equivoqué. Miré mal el horario, apagué el ordenador y me fui. Era un martes, 3:20 de la tarde. Lo recuerdo bien porque cuando llegué a casa y metí la llave en la cerradura, escuché algo que no debería haber escuchado. No eran gemidos, no eran gritos. Era silencio. Un silencio muy raro. Nuestra casa nunca está en silencio. Siempre hay música, o el ruido de la tele, o su voz cantando mientras friega, o la batidora, o algo. Pero ese día, nada. Un silencio grueso, incómodo. Como si alguien estuviera conteniendo la respiración. Entré sin hacer ruido, no sé por qué. Quizás porque algo en mi cuerpo ya sabía lo que mi cabeza no quería aceptar. Crucé el pasillo, todo parecía normal, hasta que llegué al salón. Y entonces los vi. No estaban besándose. No estaban desnudos. No estaban haciendo nada de lo que uno imagina cuando piensa en una infidelidad. Estaban sentados en el sofá. Él con las piernas abiertas, en una posición que solo se adopta cuando estás en confianza, y ella estaba sentada en el borde del sofá, inclinada hacia él, hablando en voz muy baja, con una sonrisa que no le veía desde hace años. No esa sonrisa. No la que usaba conmigo. Y ahí lo supe. No necesitaba ver nada más. Ni fotos, ni mensajes, ni pruebas. Lo vi todo en esa escena. En su postura, en su mirada, en cómo ella jugaba con su pelo mientras lo miraba a los ojos. En cómo se tocaban sin tocarse. Él era un tipo que yo no conocía. Más joven. No un adolescente, pero sí con esa energía que uno pierde cuando ya ha pagado varias hipotecas y sabe lo que es madrugar con resaca para llevar a los niños al colegio. Vestía ropa deportiva, cara, de esas que parecen casuales pero cuestan más que mi reloj. Tenía el pelo mojado, como si acabara de salir de la ducha. De mi ducha. No dije nada. Cerré la puerta con la misma calma con la que la abrí, bajé las escaleras y me fui a un bar. Me pedí una caña, y mientras la espuma se asentaba, pensé, vale. Así empieza todo. Y tenía razón. Volví a casa esa misma noche como si nada hubiera pasado. Ella ya no estaba, y por dentro agradecí no tener que fingir por unas horas. Me preparé una tortilla, me la comí en silencio y me senté en el sofá donde ellos habían estado. No hice nada raro, no revisé cámaras, no abrí cajones, no olí la ropa ni encendí la laptop. Solo me senté ahí, en el mismo sitio donde había estado ese imbécil con las piernas abiertas, y me quedé mirando hacia la pared durante casi una hora sin pestañear. Todo seguía en su sitio, los cojines, la manta doblada, el pequeño cactus en la mesa de centro. Nada parecía fuera de lugar, pero ya nada estaba bien. Había algo podrido, y no necesitaba pruebas. Lo que vi no era una sospecha. Era suficiente. Al día siguiente me levanté antes que ella. Preparé café, como todos los miércoles, y me senté en la cocina como si el día anterior no hubiese existido. Ella bajó en bata, con el pelo atado y cara de sueño. Me dio un beso seco en la mejilla, murmuró un buenos días sin ganas y se sirvió su taza. Me observó de reojo mientras revolvía el azúcar y después preguntó qué tal había estado mi día. Le dije que normal, que había salido un poco antes del trabajo y me había tomado una cerveza solo. No temblé, no tartamudeé, no busqué su reacción. Solté la frase como quien menciona que se olvidó de comprar leche, y eso fue lo que la hizo dudar. Tardó más de lo normal en contestar. No dijo nada en realidad, solo asintió y siguió bebiendo. Y ahí fue cuando lo confirmé todo. Si no tuviera nada que ocultar, se habría reído, me habría preguntado por qué no la invité o se habría quejado de que bebía entre semana. Pero no dijo nada.
Y el silencio, en alguien como ella, dice mucho. Pasaron 3 días sin mencionar el tema. Hablábamos lo justo, dormíamos en la misma cama, pero con la espalda dándose la espalda, y yo fingía estar cansado o con dolor de cabeza para evitar el sexo. No porque me repugnara, no aún, sino porque necesitaba pensar. Yo no quería un escándalo. No quería insultos, ni platos rotos, ni escenas. Quería entender. ¿Saber con quién? ¿Desde cuándo? ¿Qué tan lejos había llegado? Pero no pensaba preguntarlo directamente. Ella no era estúpida. Sabía ocultar cosas. Era buena fingiendo normalidad, y yo tenía que ser mejor aún en no parecer sospechoso. El sábado me levanté temprano y dije que iba al gimnasio. En lugar de eso, me senté en la cafetería frente a su trabajo, pedí un café solo y observé. Ella trabajaba en una clínica privada, en administración, pero a veces salía al mediodía a comprar cosas o fumar con alguna compañera. A las 12:10 exactas la vi salir. Llevaba su bolso cruzado, suéter beige, gafas de sol. Caminó una cuadra y se metió en un coche gris que estaba estacionado con el motor en marcha. El coche arrancó de inmediato y se perdió en la siguiente esquina. Yo no sabía de quién era ese coche, pero si sabía una cosa, esa no era una pausa para comprar un bocadillo. No la seguí. No tenía cómo. Me quedé en la cafetería con el café ya frío, mirando la calle vacía. Cuando volvió a casa esa noche, tenía el pelo mojado y el aliento a chicle de menta. Me dijo que el día había sido eterno, que estaban en cierre de mes y que no podía más. Me lo dijo mientras se descalzaba en la entrada, y yo, como si no supiera nada, le pregunté si quería cenar fuera. Me miró raro, como sorprendida por mi repentino entusiasmo, pero aceptó. Nos fuimos a cenar a un sitio sencillo, como si fuéramos una pareja cualquiera. Yo la miraba y me preguntaba si después de estar con otro, se le hacía raro estar conmigo. Si pensaba en él mientras me hablaba. Si sentía algo de culpa, o simplemente jugaba a 2 vidas sin problema. En la mesa de al lado había una pareja de adolescentes que se reían de todo, como si el mundo fuera perfecto. Nosotros comimos en silencio la mayor parte del tiempo. De vez en cuando ella preguntaba algo como si nada estuviera mal. ¿Cómo va tu jefe con ese nuevo proyecto? ¿Has pensado en ese viaje que querías hacer? Yo respondía todo sin mirar mucho. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar sin romperse. Esa misma noche, cuando nos metimos en la cama, ella intentó abrazarme. Puso su brazo sobre mi pecho como lo hacía antes. Yo no reaccioné. No porque estuviera enfadado, sino porque estaba esperando. Ella lo notó. Se giró, apagó la luz y no dijo nada más. Al día siguiente fui al trabajo con un plan. Llamé a un amigo que trabaja en seguridad privada. Le pedí un favor sin darle detalles. Le dije que necesitaba saber con quién estaba mi mujer cuando salía de su trabajo. Le pasé el horario, el nombre de la clínica, su descripción y los lugares donde solía ir. Él no preguntó nada, solo me dijo que me daría novedades en unos días. Y así fue. 5 días después me envió un mensaje, confirmado. Te mando todo por correo. No lo abras en el trabajo. Esa noche, abrí el sobre en la cocina mientras ella se duchaba. No había fotos íntimas, no hacía falta. Ahí estaba ella, saliendo del trabajo, subiendo al mismo coche gris, entrando en un edificio de apartamentos. Luego salía sola, casi 2 horas después, con el pelo revuelto y cara de viernes. No había nada sexual en las fotos, pero no se necesitaba. Lo que veía era más que suficiente. Ella tenía otra vida, otra rutina, otro lugar donde yo no existía. Guardé todo en el cajón de los manteles. Me fui a la cama y cuando se acostó a mi lado, le acaricié el pelo. ¿Tuviste un buen día? Ella sonrió,
me besó en el cuello y murmuró que sí, que estaba cansada pero bien. Y yo le creí. Por última vez. Esperé hasta el siguiente jueves para decirle algo. No porque necesitara más pruebas, no porque tuviera dudas, sino porque quería medir su capacidad de mentir en tiempo real, de improvisar, de ver hasta dónde estaba dispuesta a estirar la cuerda. Había impreso 4 fotos del informe que me envió mi amigo. Nada explícito. Solo ella saliendo de su trabajo, subiendo al coche, entrando al portal. Las guardé en una carpeta gris que llevaba bajo el brazo cuando volví del trabajo. Ella estaba cocinando pasta, como todos los jueves, con música baja en el altavoz. Me preguntó si quería vino y le dije que sí. Me senté en la mesa sin quitarme la chaqueta y dejé la carpeta encima sin abrirla. ¿Qué es eso?, preguntó, girándose con la cuchara aún en la mano. Unas cosas del trabajo, respondí sin mirarla. No dijo nada más y siguió removiendo la salsa. Esperé a que sirviera los platos. Comimos en silencio durante varios minutos. Ella hablaba de cosas sin importancia, como si todo estuviera en su sitio. Yo asentía. Hasta que terminé de masticar y solté la primera frase con intención. ¿Y tú? ¿Cómo va tu otra vida? Ella tardó 3 segundos en reaccionar. Bajó el tenedor, me miró con la cara más neutra que pudo fabricar en tan poco tiempo, y frunció el ceño como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Eso. Tu otra vida. Ese hombre. Ese piso. Esas tardes. Ella me miró fijo durante un segundo, luego desvió la vista hacia la carpeta. No se atrevía a tocarla, pero entendió lo que había dentro. ¿Qué has hecho? Lo que tú no pensaste que haría. Mirar. Saber. Ella se quedó quieta. Ya no fingía sorpresa. Solo estaba intentando decidir qué decir. Su cabeza estaba trabajando a toda velocidad, buscando una versión que sonara creíble, una excusa que no pareciera excusa. No es lo que piensas. ¿Qué crees que pienso? Que estoy acostándome con alguien. No es así. Ah, ¿no? Tomé la carpeta, la abrí y extendí una foto sobre la mesa. ¿Entonces qué es esto? ¿Club de lectura? Es un amigo. No me digas. ¿Y por qué necesitas 2 horas en un piso con tu amigo? ¿Qué clase de amistad se cocina ahí? Ella respiró hondo. Sabía que estaba atrapada. No iba a negarlo, pero tampoco iba a admitirlo del todo. Me miró con cara de víctima, como si yo fuera el que la estaba traicionando a ella con la acusación. No hemos hecho nada, te lo juro. Solo, necesitaba hablar con alguien. Me siento sola. Tú estás siempre metido en tus cosas, en el trabajo, en el gimnasio, en tu ordenador. Hace meses que no hablamos, de verdad. Él me escucha. Me hace sentir como si importara. Claro. Te escucha mejor con la ropa afuera, ¿no? No hemos llegado a eso, dijo rápido, casi ofendida. Nos hemos besado, sí. Nos hemos abrazado. Pero no hemos tenido sexo. Y no iba a seguir viéndolo. Iba a decírtelo. Estaba esperando el momento. Mentira. Ibas a seguir viéndolo hasta que te pillara. Y eso pasó hoy. Así que ahórrate el cuento. Se levantó de la mesa. Fue hasta el fregadero y dejó el plato sin tocar, como si eso significara algo. Se apoyó en la encimera y no se giró. Estoy cansada, dijo finalmente. Cansada de fingir. De aguantar el silencio en esta casa. De que todo esté bien por fuera pero por dentro seamos 2 desconocidos. Entonces tu solución fue meter a otro en la ecuación, ¿no? No fui a buscarlo. Se dio. Me habló. Me sentí viva otra vez. Pues enhorabuena.
Ya sabes lo que es sentirte viva mientras matas lo que queda de tu matrimonio. Ella giró la cabeza, tenía los ojos brillantes pero aún sin llorar. Intentaba mantenerse firme, como si la situación fuera injusta también para ella. No quería que pasara así. No lo planeé. ¿Y yo qué hago con eso ahora? ¿Te agradezco la honestidad tardía? No sé. ¿Y él? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿Va a dejar todo por ti? ¿O solo te alquiló ese piso por horas? Ella no contestó. Eso fue una respuesta suficiente. Volví a guardar las fotos en la carpeta. ¿Sabes qué es lo peor? Que si me lo hubieras dicho al principio, si hubieras tenido los cojones de sentarte y hablarme con la verdad antes de empezar, quizás habría una mínima parte de mí que te respetaría todavía. Pero ni eso te salió bien. Ni siquiera tu infidelidad tiene dignidad. Ella finalmente lloró. Tapó su cara con las manos. No hizo ruido. No buscó mi perdón. No intentó acercarse. Me quiero ir unos días, murmuró. Haz lo que quieras. Pero cuando vuelvas, no vengas como si nada. O hablamos de verdad, o no volvemos a hablar nunca más. Subí a la habitación, cerré la puerta con llave y no escuché más de ella esa noche. Al día siguiente cuando desperté, su lado de la cama estaba vacío. Sus cosas también. No había nota. Solo el silencio. Esta vez, uno distinto. El sábado a las 9 de la mañana me encontraba sentado en el escritorio del abogado más frío que pude encontrar. No quería uno que me ofreciera terapias ni consejos, solo necesitaba a alguien que me explicara cómo desmantelar legalmente una relación sin dejar que la parte culpable saliera beneficiada. Le conté lo justo, sin entrar en detalles sentimentales, solo los hechos, las pruebas, las fechas y el nombre completo de ella. Me escuchó en silencio, revisó los papeles que le entregué y me miró con esa expresión neutral que tienen los que han visto ya 1000 veces lo mismo. Me dijo que si quería, podíamos presentar la demanda esa misma semana, y que con las fotos que tenía, podría pelear para no pagarle pensión y dividir propiedades de manera equitativa. Le dije que sí, pero que no se lo notificara todavía. Quería hacerlo en persona, a mi manera. Esa misma tarde empecé con lo otro. Revisé todos los documentos bancarios, las facturas, los pagos conjuntos, y fui sacando todo lo que estaba a mi nombre. Cerré las cuentas compartidas, cambié las contraseñas de los correos que habíamos usado en común y anulé su acceso a los... Todo empezó el día que salí antes del trabajo por error. No por una sorpresa ni por querer hacer algo romántico. Simplemente me equivoqué. Miré mal el horario, apagué el ordenador y me fui. Era un martes, 3:20 de la tarde. Lo recuerdo bien porque cuando llegué a casa y metí la llave en la cerradura, escuché algo que no debería haber escuchado. No eran gemidos, no eran gritos. Era silencio. Un silencio muy raro. Nuestra casa nunca está en silencio. Siempre hay música, o el ruido de la tele, o su voz cantando mientras friega, o la batidora, o algo. Pero ese día, nada. Un silencio grueso, incómodo. Como si alguien estuviera conteniendo la respiración. Entré sin hacer ruido, no sé por qué. Quizás porque algo en mi cuerpo ya sabía lo que mi cabeza no quería aceptar. Crucé el pasillo, todo parecía normal, hasta que llegué al salón. Y entonces los vi. No estaban besándose. No estaban desnudos. No estaban haciendo nada de lo que uno imagina cuando piensa en una infidelidad. Estaban sentados en el sofá. Él con las piernas abiertas, en una posición que solo se adopta cuando estás en confianza, y ella estaba sentada en el borde del sofá, inclinada hacia él, hablando en voz muy baja, con una sonrisa que no le veía desde hace años. No esa sonrisa. No la que usaba conmigo. Y ahí lo supe.
No necesitaba ver nada más. Ni fotos, ni mensajes, ni pruebas. Lo vi todo en esa escena. En su postura, en su mirada, en cómo ella jugaba con su pelo mientras lo miraba a los ojos. En cómo se tocaban sin tocarse. Él era un tipo que yo no conocía. Más joven. No un adolescente, pero sí con esa energía que uno pierde cuando ya ha pagado varias hipotecas y sabe lo que es madrugar con resaca para llevar a los niños al colegio. Vestía ropa deportiva, cara, de esas que parecen casuales pero cuestan más que mi reloj. Tenía el pelo mojado, como si acabara de salir de la ducha. De mi ducha. No dije nada. Cerré la puerta con la misma calma con la que la abrí, bajé las escaleras y me fui a un bar. Me pedí una caña, y mientras la espuma se asentaba, pensé, vale. Así empieza todo. Y tenía razón. Volví a casa esa misma noche como si nada hubiera pasado. Ella ya no estaba, y por dentro agradecí no tener que fingir por unas horas. Me preparé una tortilla, me la comí en silencio y me senté en el sofá donde ellos habían estado. No hice nada raro, no revisé cámaras, no abrí cajones, no olí la ropa ni encendí la laptop. Solo me senté ahí, en el mismo sitio donde había estado ese imbécil con las piernas abiertas, y me quedé mirando hacia la pared durante casi una hora sin pestañear. Todo seguía en su sitio, los cojines, la manta doblada, el pequeño cactus en la mesa de centro. Nada parecía fuera de lugar, pero ya nada estaba bien. Había algo podrido, y no necesitaba pruebas. Lo que vi no era una sospecha. Era suficiente. Al día siguiente me levanté antes que ella. Preparé café, como todos los miércoles, y me senté en la cocina como si el día anterior no hubiese existido. Ella bajó en bata, con el pelo atado y cara de sueño. Me dio un beso seco en la mejilla, murmuró un buenos días sin ganas y se sirvió su taza. Me observó de reojo mientras revolvía el azúcar y después preguntó qué tal había estado mi día. Le dije que normal, que había salido un poco antes del trabajo y me había tomado una cerveza solo. No temblé, no tartamudeé, no busqué su reacción. Solté la frase como quien menciona que se olvidó de comprar leche, y eso fue lo que la hizo dudar. Tardó más de lo normal en contestar. No dijo nada en realidad, solo asintió y siguió bebiendo. Y ahí fue cuando lo confirmé todo. Si no tuviera nada que ocultar, se habría reído, me habría preguntado por qué no la invité o se habría quejado de que bebía entre semana. Pero no dijo nada. Y el silencio, en alguien como ella, dice mucho. Pasaron 3 días sin mencionar el tema. Hablábamos lo justo, dormíamos en la misma cama, pero con la espalda dándose la espalda, y yo fingía estar cansado o con dolor de cabeza para evitar el sexo. No porque me repugnara, no aún, sino porque necesitaba pensar. Yo no quería un escándalo. No quería insultos, ni platos rotos, ni escenas. Quería entender. ¿Saber con quién? ¿Desde cuándo? ¿Qué tan lejos había llegado? Pero no pensaba preguntarlo directamente. Ella no era estúpida. Sabía ocultar cosas. Era buena fingiendo normalidad, y yo tenía que ser mejor aún en no parecer sospechoso. El sábado me levanté temprano y dije que iba al gimnasio. En lugar de eso, me senté en la cafetería frente a su trabajo, pedí un café solo y observé. Ella trabajaba en una clínica privada, en administración, pero a veces salía al mediodía a comprar cosas o fumar con alguna compañera. A las 12:10 exactas la vi salir. Llevaba su bolso cruzado, suéter beige, gafas de sol. Caminó una cuadra y se metió en un coche gris que estaba estacionado con el motor en marcha. El coche arrancó de inmediato y se perdió en la siguiente esquina. Yo no sabía de quién era ese coche, pero si sabía una cosa, esa no era una pausa para comprar un bocadillo. No la seguí. No tenía cómo.
Me quedé en la cafetería con el café ya frío, mirando la calle vacía. Cuando volvió a casa esa noche, tenía el pelo mojado y el aliento a chicle de menta. Me dijo que el día había sido eterno, que estaban en cierre de mes y que no podía más. Me lo dijo mientras se descalzaba en la entrada, y yo, como si no supiera nada, le pregunté si quería cenar fuera. Me miró raro, como sorprendida por mi repentino entusiasmo, pero aceptó. Nos fuimos a cenar a un sitio sencillo, como si fuéramos una pareja cualquiera. Yo la miraba y me preguntaba si después de estar con otro, se le hacía raro estar conmigo. Si pensaba en él mientras me hablaba. Si sentía algo de culpa, o simplemente jugaba a dos vidas sin problema. En la mesa de al lado había una pareja de adolescentes que se reían de todo, como si el mundo fuera perfecto. Nosotros comimos en silencio la mayor parte del tiempo. De vez en cuando ella preguntaba algo como si nada estuviera mal. ¿Cómo va tu jefe con ese nuevo proyecto? ¿Has pensado en ese viaje que querías hacer? Yo respondía todo sin mirar mucho. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar sin romperse. Esa misma noche, cuando nos metimos en la cama, ella intentó abrazarme. Puso su brazo sobre mi pecho como lo hacía antes. Yo no reaccioné. No porque estuviera enfadado, sino porque estaba esperando. Ella lo notó. Se giró, apagó la luz y no dijo nada más. Al día siguiente fui al trabajo con un plan. Llamé a un amigo que trabaja en seguridad privada. Le pedí un favor sin darle detalles. Le dije que necesitaba saber con quién estaba mi mujer cuando salía de su trabajo. Le pasé el horario, el nombre de la clínica, su descripción y los lugares donde solía ir. Él no preguntó nada, solo me dijo que me daría novedades en unos días. Y así fue. 5 días después me envió un mensaje, confirmado. Te mando todo por correo. No lo abras en el trabajo. Esa noche, abrí el sobre en la cocina mientras ella se duchaba. No había fotos íntimas, no hacía falta. Ahí estaba ella, saliendo del trabajo, subiendo al mismo coche gris, entrando en un edificio de apartamentos. Luego salía sola, casi 2 horas después, con el pelo revuelto y cara de viernes. No había nada sexual en las fotos, pero no se necesitaba. Lo que veía era más que suficiente. Ella tenía otra vida, otra rutina, otro lugar donde yo no existía. Guardé todo en el cajón de los manteles. Me fui a la cama y cuando se acostó a mi lado, le acaricié el pelo. ¿Tuviste un buen día? Ella sonrió, me besó en el cuello y murmuró que sí, que estaba cansada pero bien. Y yo le creí. Por última vez. Esperé hasta el siguiente jueves para decirle algo. No porque necesitara más pruebas, no porque tuviera dudas, sino porque quería medir su capacidad de mentir en tiempo real, de improvisar, de ver hasta dónde estaba dispuesta a estirar la cuerda. Había impreso 4 fotos del informe que me envió mi amigo. Nada explícito. Solo ella saliendo de su trabajo, subiendo al coche, entrando al portal. Las guardé en una carpeta gris que llevaba bajo el brazo cuando volví del trabajo. Ella estaba cocinando pasta, como todos los jueves, con música baja en el altavoz. Me preguntó si quería vino y le dije que sí. Me senté en la mesa sin quitarme la chaqueta y dejé la carpeta encima sin abrirla. ¿Qué es eso?, preguntó, girándose con la cuchara aún en la mano. Unas cosas del trabajo, respondí sin mirarla. No dijo nada más y siguió removiendo la salsa. Esperé a que sirviera los platos. Comimos en silencio durante varios minutos. Ella hablaba de cosas sin importancia, como si todo estuviera en su sitio. Yo asentía. Hasta que terminé de masticar y solté la primera frase con intención. ¿Y tú? ¿Cómo va tu otra vida? Ella tardó 3 segundos en reaccionar. Bajó el tenedor, me miró con la cara más neutra que pudo fabricar en tan poco tiempo,
y frunció el ceño como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Eso. Tu otra vida. Ese hombre. Ese piso. Esas tardes. Ella me miró fijo durante un segundo, luego desvió la vista hacia la carpeta. No se atrevía a tocarla, pero entendió lo que había dentro. ¿Qué has hecho? Lo que tú no pensaste que haría. Mirar. Saber. Ella se quedó quieta. Ya no fingía sorpresa. Solo estaba intentando decidir qué decir. Su cabeza estaba trabajando a toda velocidad, buscando una versión que sonara creíble, una excusa que no pareciera excusa. No es lo que piensas. ¿Qué crees que pienso? Que estoy acostándome con alguien. No es así. Ah, ¿no? Tomé la carpeta, la abrí y extendí una foto sobre la mesa. ¿Entonces qué es esto? ¿Club de lectura? Es un amigo. No me digas. ¿Y por qué necesitas 2 horas en un piso con tu amigo? ¿Qué clase de amistad se cocina ahí? Ella respiró hondo. Sabía que estaba atrapada. No iba a negarlo, pero tampoco iba a admitirlo del todo. Me miró con cara de víctima, como si yo fuera el que la estaba traicionando a ella con la acusación. No hemos hecho nada, te lo juro. Solo, necesitaba hablar con alguien. Me siento sola. Tú estás siempre metido en tus cosas, en el trabajo, en el gimnasio, en tu ordenador. Hace meses que no hablamos, de verdad. Él me escucha. Me hace sentir como si importara. Claro. Te escucha mejor con la ropa afuera, ¿no? No hemos llegado a eso, dijo rápido, casi ofendida. Nos hemos besado, sí. Nos hemos abrazado. Pero no hemos tenido sexo. Y no iba a seguir viéndolo. Iba a decírtelo. Estaba esperando el momento. Mentira. Ibas a seguir viéndolo hasta que te pillara. Y eso pasó hoy. Así que ahórrate el cuento. Se levantó de la mesa. Fue hasta el fregadero y dejó el plato sin tocar, como si eso significara algo. Se apoyó en la encimera y no se giró. Estoy cansada, dijo finalmente. Cansada de fingir. De aguantar el silencio en esta casa. De que todo esté bien por fuera pero por dentro seamos 2 desconocidos. Entonces tu solución fue meter a otro en la ecuación, ¿no? No fui a buscarlo. Se dio. Me habló. Me sentí viva otra vez. Pues enhorabuena. Ya sabes lo que es sentirte viva mientras matas lo que queda de tu matrimonio. Ella giró la cabeza, tenía los ojos brillantes pero aún sin llorar. Intentaba mantenerse firme, como si la situación fuera injusta también para ella. No quería que pasara así. No lo planeé. ¿Y yo qué hago con eso ahora? ¿Te agradezco la honestidad tardía? No sé. ¿Y él? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿Va a dejar todo por ti? ¿O solo te alquiló ese piso por horas? Ella no contestó. Eso fue una respuesta suficiente. Volví a guardar las fotos en la carpeta. ¿Sabes qué es lo peor? Que si me lo hubieras dicho al principio, si hubieras tenido los cojones de sentarte y hablarme con la verdad antes de empezar, quizás habría una mínima parte de mí que te respetaría todavía. Pero ni eso te salió bien. Ni siquiera tu infidelidad tiene dignidad. Ella finalmente lloró. Tapó su cara con las manos. No hizo ruido. No buscó mi perdón. No intentó acercarse. Me quiero ir unos días, murmuró. Haz lo que quieras. Pero cuando vuelvas, no vengas como si nada. O hablamos de verdad, o no volvemos a hablar nunca más. Subí a la habitación, cerré la puerta con llave y no escuché más de ella esa noche. Al día siguiente cuando desperté, su lado de la cama estaba vacío. Sus cosas también.
No había nota. Solo el silencio. Esta vez, uno distinto. El sábado a las 9 de la mañana me encontraba sentado en el escritorio del abogado más frío que pude encontrar. No quería uno que me ofreciera terapias ni consejos, solo necesitaba a alguien que me explicara cómo desmantelar legalmente una relación sin dejar que la parte culpable saliera beneficiada. Le conté lo justo, sin entrar en detalles sentimentales, solo los hechos, las pruebas, las fechas y el nombre completo de ella. Me escuchó en silencio, revisó los papeles que le entregué y me miró con esa expresión neutral que tienen los que han visto ya 1000 veces lo mismo. Me dijo que si quería, podíamos presentar la demanda esa misma semana, y que con las fotos que tenía, podría pelear para no pagarle pensión ni dividir propiedades de manera equitativa. Le dije que sí, pero que no se lo notificara todavía. Quería hacerlo en persona, a mi manera. Esa misma